simulacro inició desde horas de la madrugada en un edificio colapsado, aparentemente por un sismo de 7.6 grados Richter con epicentro en Morales y Zabal. En ese simulacro participaron 110 rescatistas y se rescataron a 6 víctimas. La única forma de poder enfrentar este tipo de eventos es articularnos, sumar esfuerzos, poder medir nuestras capacidades y ponerlas a disposición de la población guatemalteca a las que nos debemos. Así es que nosotros con este tipo de actividades le mandamos un mensaje a la población guatemalteca, que tenemos que prepararnos, no tenemos que olvidar en el país que vivimos, y la única forma de poder enfrentar es estar organizados. Batallón humanitario de rescate para participar con 3 equipos de trabajo en el escenario asignado, en donde cada gota de sudor representa el corazón de cada rescatista que pone su empeño, su dedicación, su espíritu de cuerpo y su enorme amor al prójimo, demostrando que el trabajo integrado minimiza los efectos producidos por algún tipo de desastre natural. La municipalidad activará sirenas en el corredor entre zona 13 y zona 2 para la evacuación de personas durante un evento sísmico real. A este corredor central que le hemos llamado desde el Papa al mapa, desde el monumento al Papa al final de la zona 13 hasta el mapa en relieve, es donde llega el 60% de todas las personas que ingresan a la ciudad diariamente. Hemos priorizado este corredor donde vamos a colocar sirenas que en el momento de una catástrofe, en el momento de un sismo, pues se van a activar y van al momento de activarse a activar también los protocolos de respuesta. La prevención de riesgos y desastres debe ser uno de los 4 pilares fundamentales, Andy, de lo que es la seguridad aquí en Guatemala, sobre todo considerando las características de nuestro país, es decir, 33 volcanes con su cono, pero hay otros que aunque no lo tengan en esa forma cónica, suman más de esa cantidad. Luego, el hecho de encontrarnos entre fallas tectónicas, ¿verdad? Las placas continentales que de alguna manera pueden fomentar estos sismos. Han pasado 45 años desde el último gran terremoto, 1976, y el ver que se está preparando el personal de Conred, el personal del ejército, de los bomberos municipales también en esta situación es importante, pero esto debe extenderse a escuelas, a empresas, a oficinas, a instituciones públicas y privadas. Totalmente, Julio. La realización de simulacros debería ser algo obligatorio, en el cual todos los años, te diría, se deberían de al menos llevar a cabo uno de estos simulacros para que todas las personas puedan conocer entonces qué hacer, cuáles son las vías y las rutas de evacuación, también cómo apoyar o no a otras personas. Todo esto creo que al final nos puede ayudar a nosotros a reducir los riesgos o a reducir los daños al momento de registrarse un terremoto, que es el tema que hoy estamos hablando. Porque también se ha dado a conocer que por desconocimiento de uno a veces ocurren más incidentes al no conocer qué tenemos que hacer, dónde nos debemos colocar, cuáles son las rutas de evacuación. Entonces, por eso es importante, Julio, mantener la calma, pensar muy bien lo que vamos a hacer, pero conociendo también estas herramientas. Definitivamente, Sandy, porque lo peor que se puede hacer en una situación de terremoto es perder esa calma que tú acabas de mencionar y empezar a hacer un montón de acciones como salir corriendo, utilizar situaciones que no deben hacerse, como por ejemplo el tema de los ascensores y otras cosas más, que lo que te va a causar es más problemas. Así es. Y además hay que tener planes familiares de contingencia. Vamos con algunos datos que son importantes, por favor, para que usted los vea en el análisis. Y aquí los tenemos. Nos referimos a aquella madrugada del 4 de febrero de 1976 a las 3:33 de la mañana, donde es recordada como una de las más trágicas de la historia contemporánea de Guatemala. Se reportan aproximadamente en aquel momento 23,000 personas fallecidas, 76,000 heridos y más de 1 millón de guatemaltecos damnificados. Tal cantidad de damnificados en un sismo que tuvo una intensidad de aproximadamente 7.5 grados se debió de manera particular, Sandy, a la baja calidad de los materiales de construcción de aquella época. Es importante recordar que Guatemala es un país altamente sísmico que se ve atravesado por fallas como la del Motagua, la de Los Cocos y la de Chicxoy-Polochic. Ya solo eso nos debe de hacer reflexionar. Y entonces hoy debemos preguntarnos, fuera del tema de los simulacros, ¿hemos avanzado también en los temas de construcción?
¿De verdad se ha supervisado que estas construcciones que se dicen antisísmicas lo sean así? Y sobre todo esto, para las construcciones que son del Estado, Sandy, porque muchas veces recordemos lo que pasa aquí en Guatemala, el tema de la alta corrupción en las cuales las construcciones a veces se ven afectadas con materiales de mala calidad que después se ponen a prueba en cuanto a su poca resistencia. Así es, Julio. La verdad es de que hay varios puntos que poder analizar, evaluar y poder definir entonces si estamos preparados. Son distintos aspectos que se toman en consideración para determinar la preparación que pueda tener un país. Uno de ellos es la infraestructura. Así es. ¿Qué tanto hemos aprendido de las lecciones que el pasado nos ha dejado? Recordemos que en el tiempo del terremoto del 76 la mayoría de casas eran de adobe todavía. Eso es correcto. Entonces tuvo un impacto grande porque no resistieron las edificaciones, ha ido mejorando el tema de la construcción, pero hay otros factores que todavía marcan un reto, como por ejemplo las construcciones que se llevan a cabo en lugares que no son los adecuados o que no deberían ser habitables, pero por la falta de un ordenamiento territorial, la falta de vivienda también. Hay quienes construyen en estos puntos cuando sabemos que al momento de registrarse un terremoto de grandes magnitudes, son los lugares que posiblemente van a ser los primeros en caer. Esto realmente es terrible, Sandy, porque ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en el Cambrai. Y es que el terremoto pasó en el año de 1976, al cual estamos haciendo referencia en esta ocasión. Y vemos que fue para mediados de la década de los años 80, cuando la migración, lo que se conoce hoy como migración, empezó en Guatemala. No tanto una migración como la que conocemos que va hacia los Estados Unidos, aunque también la migración interna de aquellos guatemaltecos que huían de la guerra, del conflicto armado, que se vinieron a Guatemala y al no encontrar una oportunidad de poder tener una vivienda, se fueron a las laderas de los barrancos y a lugares inseguros, constituyéndose así los que hoy conocemos como los grandes asentamientos que rodean a la ciudad capital y sus municipios. Esos lugares que no son solo exclusivos de la ciudad capital, porque también pasan en el interior de la República, viene reforzado en cuanto al no cumplimiento de lo que tú decías, del plan de ordenamiento territorial que toda municipalidad tiene obligación de tener, pero que por sobre todo tiene obligación de que se respete, ¿no? Y estos puntos, Julio, cada autoridad, en este caso los alcaldes, los gobernadores, todos deben de prestarle mucha atención, porque mira, bien dicen los expertos del INSIBUME, el país es altamente sísmico. Sí, totalmente. A cada rato se viven registrando sismos de magnitudes menores, pero eso no descarta y no se sabe tampoco cuándo se podría dar un sismo de grandes proporciones, un terremoto donde tengamos diversas consecuencias. 2012 marcó también un hecho exactamente que afectó especialmente San Marcos y que sabemos que en el occidente se siguen dando también la mayor cantidad de movimientos telúricos, aunque de menores cantidades, de menores magnitudes, pero el riesgo al final es en el territorio nacional. No hay punto del país donde no se haya registrado una situación como esta y por lo tanto es importante plantearnos nuevamente qué estamos haciendo para fortalecer esta debilidad de no saber cómo actuar, de no saber entonces qué hacer, de no saber cómo fortalecer y reforzar esas debilidades que tenemos ante una situación como esta, que se puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y vamos a ver otros datos, pero antes de hacerlo, es importante, esto tiene que hacerse en todos los momentos, es parte de la educación integral del guatemalteco, el saber vivir y convivir en un país sísmico a través de simulacros, a través de educación, a través de información y a través de saber cómo actuar y cómo comportarse en cualquier sitio, porque recuerdo, Sandy, lo que pasó hace pocos años también en los grandes terremotos que hubo en Japón. La gente supo cómo actuar porque ellos ya tienen toda una cultura de prevención. Porque desde las escuelas les enseñan. Desde las escuelas les enseñan, es correcto. Vamos, si quieren, por favor, a ver más datos para que sigamos analizando este tema. Hablar de terremotos es hablar necesariamente de la preparación que debe tener Guatemala, Sandy, para afrontar eventuales riesgos y desastres naturales. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar un eventual evento sísmico que tarde o temprano, por ser cíclicos, volverá a suceder en nuestro país? Importante es el control para que las construcciones sean hechas con materiales de calidad y con materiales y medidas requeridas para poder soportar sismos. Estado y sociedad deben tener un plan de acción
para todas aquellas personas que viven en los asentamientos que ya mencionamos, en las laderas de los barrancos y en las áreas más vulnerables, para que puedan reaccionar adecuadamente. Y en todo caso, si obviamente no se les puede desalojar porque también hay un gran déficit de vivienda, ¿cómo prever ante una eventualidad de estas? Actuar, rescatarlos y llegar, porque lo que sí no se puede hacer con todo el conocimiento humano, con toda la tecnología que tenemos, es poder prever con la antelación suficiente que va a pasar un terremoto. Lo único que se puede es tener lo más cercano a eso, una alerta temprana de aproximadamente 30 segundos, que son los que el INSIBUME tiene capacidad para advertir a la población. Pero en 30 segundos, si usted no sabe qué hacer, imagínese qué es lo que podría pasar. ¿Qué dices tú, Sandy? Totalmente, Julio. Se necesita que esta capacitación se dé desde la escuela. Así es. Tomar modelos que otros países lo han hecho y que les ha funcionado. Podemos copiar este tipo de ideas porque al final son experiencias de otros que nos pueden marcar a nosotros el funcionamiento de la misma. No es inventar el agua azucarada, simplemente es buscar medidas, buscar algún tipo de protocolo también para establecer y para poner en funcionamiento, hacer simulacros, dar a conocer toda esta información para que estemos muy bien informados y sepamos cómo actuar. A veces las personas también se alteran cuando se da un sismo, Julio, porque no saben qué hacer, y creo que en el desconocimiento es donde está el mayor punto de riesgo. Así es, Sandy. Yo, para concluir este tema, quiero decir lo siguiente. ¿Está usted preparado primero en lo personal, como familia? ¿Ya tiene la mochila de las 72 horas? ¿Le ha dicho a sus familiares en dónde deben de reunirse, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben de hacer? ¿Conoce acerca del triángulo de la vida y otras situaciones más? Y le pregunto también, si en su institución, en donde trabaja, en donde estudia, en donde está, hacen este tipo de simulacros, porque si no, es hora de que empecemos a tener todos una cultura de prevención. Damos por finalizado este tema, Sandra. Por supuesto, vamos a hacer una pausa, pero regresando hablaremos de las remesas. ¿Cómo se ha tenido el comportamiento de las remesas durante este año? Bueno, lo vamos a analizar. Sí, Sandy, vamos a esta pausa y es lamentable cuando veamos que se recauda más por lo que entra de remesas que por lo que entra de tributación. No cambie, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos a la medida.